Buenos días buenos días compañeros, mi nombre es Mayra Silva y el día de hoy voy a realizar mi actividad checklist de la semana número 10 del curso Obstetricia 3, así que comencemos. Bueno, iniciaremos con la sesión número 1, en la cual desarrollaremos la pelvimetría. Para esto me voy a apoyar de mi maqueta de pelvis que desarrollé la semana anterior y detallaremos los diversos diámetros que podemos encontrar en la pelvis. Así que lo veremos a continuación. Bueno, comenzaremos con los diámetros anteroposteriores. En este caso son tres. El primero, que se extiende desde el promontorio al borde superior del pubis, que mide 11 centímetros. Este se llama promoto suprapúbico. El segundo, que se extiende desde el promontorio también, pero hasta el culmen retropubiano. Este mide 10.5 centímetros y se llama promoto repúbico. Y el tercero, que es el promoto subpúbico, que se extiende también del promontorio hasta el borde inferior del pubis, que mide 12 centímetros. Bueno, continuamos con los diámetros transversos, los cuales podemos observar desde aquí hasta aquí. Empezamos con el transverso mayor. Este va desde el punto más cóncavo, que es el más curvo, de cada una de las líneas iluminadas, desde aquí hasta aquí. Y mide 13 centímetros o 13.5 centímetros. Luego el transverso útil, que está un poco más adelante. Este es el que va a dividir la pelvis en una porción equidistante al anterior. Y el que el feto lo utiliza. Este mide 12.5 centímetros. Bueno, ahora tenemos los diámetros oblicuos. El primero, el diámetro oblicuo derecho, que va desde la EIP derecha hasta la articulación sacroiliaca izquierda y mide 12 centímetros. Y el segundo, el oblicuo izquierdo, que va desde la EIP izquierda hasta la articulación sacroiliaca derecha y mide 12.5 centímetros. Bueno, ahora continuaremos con los diámetros del estrecho medio. Empezaremos con los diámetros anteroposteriores. En este caso tenemos uno que es el misacro, que va desde la mitad del sacro hasta el borde inferior del pubis y mide 12 centímetros. Bueno, ahora continuamos con los diámetros transversos. En este caso viene a ser el bisiático, que es el más pequeño, que viene a estar de aquí hasta aquí. Es el más pequeño, como ya mencioné, mide de 10.5 centímetros a 11 centímetros. Bueno, por último tenemos los diámetros del estrecho inferior. Como es el plano de salida, lo podemos observar de mejor forma así. Y empezamos con los diámetros anteroposteriores, que vienen a ser primero el subcoxígeno, que viene a estar aquí, de esta forma. Mide de 8.5 a 9 centímetros. Está desde el borde inferior del coxis hasta el borde inferior del pubis. Después tenemos el subsacro, que está desde el borde inferior del sacro hasta el borde inferior del pubis y mide 11 centímetros. Y por último tenemos el diámetro transverso, que vendría a ser el bisquiático, que mide de 10.5 a 11 centímetros. Bueno, ahora en la estación 2 vamos a desarrollar los planos de Hosch y las estaciones de Lee. Y esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico del descenso de la presentación. Bueno, comencemos. Para poder desarrollar los planos de Hosch, vamos a necesitar nuestra pelvis y la vamos a poner de forma lateral para poder identificar. En el primer plano nosotros vamos a ir desde el promontorio hasta el borde superior del pubis. Aquí tendríamos una respuesta de -4, se relaciona con la cuarta estación del Lee. Luego, en el segundo plano, vamos a ir desde la mitad de la segunda vértebra sacra, un poco más abajo, entre la segunda y tercera vértebra sacra, hacia el borde inferior del pubis, que vendría a estar aquí. Y esto nos daría una respuesta de -2 aproximadamente, y se relaciona con la segunda estación del Lee.
Luego, en el tercer plano, este es a nivel de las espinas ciáticas, que es un poquito más abajo, hasta aquí aproximadamente. Esta se encuentra con la estación de Lee 0. Luego vamos al cuarto plano, disculpe, que viene a ser las líneas anteriores, que vendría a estar por aquí, hasta el borde inferior del coxis. Y esta se relaciona con la estación de Lee más 4. Y nosotros podemos observar que cada una significa una mayor presentación. Al momento de que, por ejemplo, nuestro feto se va acomodando, nosotros vamos a poder observar esto. Que la respuesta va a ser mayor mientras más presentado esté. Bueno, ahora con lo que hemos podido observar en la estación 2 vamos a desarrollar la estación 3. En esto nosotros vamos a evaluar el descenso de la presentación cefálica de vértice. Es decir, nosotros vamos a evaluar nuestro feto qué tanto está descendiendo. Para iniciar comenzaremos con el descenso móvil. Esto es cuando se encuentra de esta forma, todavía el bebé no está encajado. Y se encuentra por encima del primer plano de Hosch, el que vimos anteriormente. Y por encima de la estación menos 4 de Lee. Luego tenemos la insinuada, que viene a estar un poquito más abajo, que está ya en el primer plano de Hosch y en la estación menos 4 de Lee, así como podemos observar. Luego tenemos la fija, que también es un poquito más abajo, en el cual ya se encuentra en el segundo plano de Hosch y en la estación menos 2 de Lee. Y luego ya la encajada, que se encuentra de esta forma, que es la parte más declive de la presentación, es decir, que el vértice se encuentra en la presentación 0 de Lee y en el segundo plano de Hosch. Y el diámetro parietal se encuentra en el segundo plano de Hosch. Y luego ya tenemos la profundamente encajada, que ya vendría a ser así en su totalidad. Que es la forma de identificar cuando la presentación ya está realizando rotación interna. Es decir, cuando se hace tacto vaginal, la sutura sagital se encuentra en el diámetro anteroposterior de la pelvis, es decir, ya está de esta forma. Y en este caso sería una presentación profundamente encajada. Por último, aplicando lo que ya hemos visto en las tres estaciones anteriores, vamos a observar el mecanismo de parto, que se va a basar en 6 momentos. Para esto vamos a usar la pelvis y el muñeco para ir orientándonos. En el primer momento es la acomodación, flexión y orientación. Es cuando nuestro feto está de esta forma, ya está de manera vertical, pero puede ser que esté así, con solamente su cabecita mirando hacia un lado. Nuestro feto va a empezar a girar poco a poco y aún va a quedar un poco diagonal en relación a esto. El diámetro occipito frontal, el de 12 centímetros, cambia al suboccipito frontal de 10.5 centímetros. Se encuentra totalmente equidistante con el transverso útil de la pelvis, es decir, con este. Luego vamos a pasar al descenso y el encaje. En este momento, nuestro feto va a meter un poquito más su cabeza para poder encajarse de esta forma, haciendo este pequeño movimiento. Y va a llegar al diámetro suboccipito bregmático, el de 9.5 centímetros. Y va a alcanzar su flexión máxima, de esta forma.
Luego se va a realizar la rotación interna. Esta va a ser de 45 grados. Es decir, nuestro feto está así y va a girar su cabecita. Hasta llegar al diámetro suboccipito bregmático. Y se va a colocar totalmente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis. Incluso a través del tacto vaginal nosotros vamos a poder identificar esto. Luego vamos a pasar a la extensión, al desprendimiento de la cabeza. El feto durante todo el mecanismo se encuentra en flexión. Una vez que coloca en el occipucio en contacto con el pubis, este sirve como punto de ancla para que la cabeza realice movimientos de extensión. El feto va a realizar la retropulsión del coxis y se va a aumentar el diámetro subcoxígeno pubiano. Es decir, va a suceder esto. Por presión, este huesito va a ir retrocediendo de esta forma. De esta siguiente manera se va a producir el desprendimiento. Nuestro feto va a empezar a realizar esto. Primero va a empezar a salir un poco su cabecita y va a realizar esto. Esto, para que puedan observar así. De esta forma. Va a quedar su cabecita mirando totalmente hacia abajo. Luego se va a producir la rotación interna de los hombros. Es decir, su cabecita del feto ya está totalmente expuesta, ya está totalmente afuera. Y va a volver a girar. De esta forma, para ir exponiendo los hombros. Se va a producir la rotación externa de la cabeza y la rotación interna de los hombros. Y posterior a esto ya se va a realizar el desprendimiento de los hombros. De esta forma. Una vez que ya están desprendidos los hombros, nosotros nada más vamos a realizar el apoyo para que termine de salir nuestro feto. De esta manera. Y ya va a ser la expulsión y desprendimiento total del feto. Aquí el feto se desprendió primero de los hombros. El diámetro bicantero se orienta en el diámetro AP de la pelvis y se desprende totalmente. Y ahí ya culminaría el parto, solamente faltaría la expulsión el corte del cordón y la expulsión de la placenta. Y bueno, eso sería todo lo que hemos realizado dentro de nuestro checklist de la semana número 10. Espero que les haya gustado y gracias.